Hola, hola, buenas noches a todos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a este episodio número 6 de la cafetería. Hoy tenemos un invitado muy especial, así que buenas noches. Hoy domingo, lo corrimos un poco por el partido que teníamos aquí en Colombia, así que bueno, tenemos esta noche el gusto de compartir un café digital como siempre con un invitado, Nicolás Llano. Nicolás Llano, ya les voy a contar un poco más detalles de Nicolás, pero es un gusto tenerlo. Yo creo que es difícil encontrar una persona que encierre un poco más todo este ecosistema de la cultura digital, de la inteligencia artificial, de las comunidades, del mundo del Internet. Así que pues, Nicolás, un gusto tenerte acá. Nicolás, pues creo que tendría que yo tomarme aquí un espacio importante para contar tanto de lo que has hecho, pero en resumen, Nicolás, para los que no han tenido la oportunidad de acercarse a su comunidad o no lo conocen directamente, Nicolás ha sido un poco de todo, pero lo que más ha hecho conocido a Nicolás es un poco todo ese deseo de compartir con la comunidad, en especial con la tertulia digital que la fundó hace ya unos años. Una comunidad en la que se diseñan productos digitales en YouTube, tiene más de 400 horas de video. Yo no sé cuántos invitados, Nicolás ahora nos contará un poco más, pero ha tenido personas de la categoría de David Vélez, de Newbank, estuvo en un episodio épico, como él mismo lo llamó, con Simón Borrero de Rappi, estuvo Andrés Bilbao de Truora, Alejandro Salazar. Por Alejandro Salazar fue que yo tuve el primer contacto con la tertulia digital, una excelente entrevista para hablar de lo que es la estrategia emergente. Estuvo Freddy Vega de Platzi. Bueno, aquí me quedaría yo nombrando personajes, hasta políticos estuvieron en el canal. Rodolfo Hernández estuvo en las elecciones anteriores, el gringo loco Robbie Fry, con quien aprendimos esto del podcast. Hay más de 278 videos, pero aparte de eso, Nicolás ha sido y es consultor de empresas, asesor consejero del sector público en temas de tecnología, comunicaciones, tiene un emprendimiento que se llama Decide Diferente, es asesor de líderes empresariales. Así que bueno, qué gusto tenerte, Nicolás. De verdad que nos parece muy bacano que nos acompañes. Un placer. ¿Qué se me queda un poco por contar de Nicolás? Y adelante, Nicolás, bienvenido a la cafetería. Qué gusto. Y bueno, cuéntanos un poco qué se me escapó por ahí de esa presentación. Hola Sebastián, un saludo para usted, para todos. Pues estoy muy contento de estar aquí con ustedes compartiendo todo esto que hemos hecho a lo largo de la vida. Yo creo que usted lo resumió muy bien. A mí siempre me ha interesado muchísimo que la gente pueda progresar a partir de la educación y en un momento de la vida, digamos que a partir de la tecnología, que la gente encuentre oportunidades de trabajo, de emprendimiento, de mejoramiento, de crecimiento personal, empresarial. Y esa ha sido como mi obsesión. Eh, Cuando usted lo cuenta, como que a uno se le va volviendo paisaje y se le va volviendo costumbre pensar en todas estas cosas, pero cuando usted lo cuenta, por ejemplo, no me acordaba que habíamos tenido a Alejandro Salazar, que es un crack de cracks en este mundo empresarial y todas esas personas que tuve la oportunidad de conversar y de entrevistar, es una belleza. Pero no solo eso, también en conversaciones que he tenido durante esta semana particularmente, darme cuenta, por ejemplo, que nosotros desde Manizales, pues usted y yo somos de la misma ciudad y eso es una bonita casualidad, empezamos a hablar de emprendimiento digital desde el 2002, cuando en otras ciudades ese tema, digamos que todavía no había llegado, estaban todavía trabajando en emprendimiento general. Entonces es como toda esa evolución, nos tocó ver cómo la tecnología empezó a entrar, los problemas de la apropiación, el costo de los equipos, el costo del internet, para llegar a lo que tenemos hoy, pues que es un ecosistema mucho más maduro y más sólido y mucho más organizado y bueno, pues con una potencia impresionante. Yo creo que a lo largo de toda esa carrera y de toda esa historia del crecimiento de Internet he estado durante todo el tiempo. Mucho para contar, por supuesto. Saquémosle jugo a este Claro café. que sí. Así es, Nicolás, qué bueno. Qué bueno, pues hoy no nos acompaña Fabián. Fabián está estudiando en Stanford una maestría y justo hoy, domingo, tenían como la iniciación del programa presencial allá. Así que bueno, te manda muchos saludos, pero estaba muy contento de tenerte aquí en el canal. Nicolás, bueno, pues ya que empezamos a hablar de la tertulia digital, yo creo que hay que dedicarle un poquito a eso porque eso fue tremendo. Inclusive yo creo que hoy tiene mucha repercusión.
porque es un tema que no deja, digamos, de evolucionar, de tantas personas que tú entrevistaste, de tantos aprendizajes, tantas conversaciones de mucho valor, porque eran episodios relativamente largos, donde la conversación era profunda, donde las personas realmente entraban a contar mucho, digamos, de lo que era su emprendimiento, sus startups, lo bueno, lo malo, el éxito, a veces el fracaso. Bueno, ahí había unas conversaciones muy interesantes. Yo creo que qué bueno conocer un poco más qué te quedó a ti de todos esos aprendizajes, de tantas conversaciones, episodios de tanto valor. ¿Cuál fue para ti, digamos, el mayor aprendizaje de tantos capítulos y tantas horas de conversación en la tertulia digital? El TEDx, que eso tuvo su evento presencial y demás, pero cuéntanos un poco de esos aprendizajes. Pues mire, Sebas, nosotros arrancamos con la tertulia digital de una manera, como lo dice Alejandro Salazar, Salazar, muy emergente. Yo me había, monté una red digamos que con la idea de montar una red de espacios de coworking en ciudades medianas colombianas, y arrancamos con el piloto en Manizales. Y cuando llega la pandemia, por supuesto, el coworking fue de las primeras cosas que cerraron. Y pensando qué hacer, la persona que trabajaba conmigo, el anfitrión, el host, me dijo, pues hagamos una conversación en línea, mandemos un link a ver quién se conecta y conversemos, porque pues era la primera semana de la pandemia, todo el mundo estaba como angustiado, no sabía qué iba a hacer y qué iba a pasar. Y nos conectamos y empezamos a conversar, y esa comunidad de la gente que iba al coworking empezó a conectarse a esas sesiones. Alguien dijo, esto es como una tertulia digital. Le dije, perfecto, esto es una tertulia digital. Arrancamos. Y cada semana, pues nos pusimos en la tarea, Lina y yo, Lina, mi esposa, de traer a invitados. Y por supuesto, al principio, pues eran amigos y hablábamos de distintos temas, tomábamos cerveza y demás. Y con el tiempo, como ya teníamos una comunidad grande, ya habíamos logrado una visibilidad importante, pues logramos traer invitados del más altísimo nivel. Eso fue en el 2020, más o menos entre marzo y abril, cuando arrancó pues la pandemia y todo el tema del cierre bueno, no nos podíamos conectar y contactar y reunir, entonces hicimos esto virtual y empezó a crecer. Un rato, pues logré hacer más de 200 entrevistas entre comillas, porque yo no soy periodista. Yo creo que fueron conversaciones entre amigos contando historias. Tuvimos unas muy relámpago de media hora, tuvimos otra, nunca me olvidaré, tuvimos una conversación de 4 horas con un empresario también manizaleño, que tenía una agencia en Miami impresionante, y el tipo no paraba y no paraba y no paraba, y la gente le preguntaba, y fue impresionante. Y en el 2020 nos pusimos un reto, en el 2020, sí, nos pusimos un reto, y era poder tener muchos invitados de mucho nivel durante 2 días. Ese fue TEDx 2020, virtual, y ahí logramos llevar por primera vez a David Vélez. Cuando a David Vélez, entre comillas, apenas tenía 100 millones de usuarios con Nu, apenas, porque pues hoy la cifra es otra cosa. Y Claro, el tipo claro. en ese momento no era ni famoso, ni salía en portadas, ni era tan famoso, pero ya se empezaba a hablar de Nubank en Colombia, y en ese logramos empresarios de muchísimo nivel, y ponernos a la tarea, y los mismos asistentes nos retaban y nos decían, queremos traer a tal persona, queremos que entreviste a tal otra. Siempre, digamos que me presionaban muchísimo, me pedían poder llevar a los grandes rockstars de este mundo de las startups colombianas, como pues Vélez, que lo tuvimos 2 veces. A Simón Borrero fue pues tal vez el más difícil de contactar, a Torrenegra, a Freddy Vega, pero pues una cantidad de gente que pasó por ahí y que tuvo un espacio importante. Ya cuando termina la pandemia, yo regreso otra vez a vivir a Bogotá, y desde Bogotá hice algunas tertulias. Ya pues por temas de tiempo y demás, la cosa no se vuelve tan fácil, pero logramos hacer la última, que como usted dice fue épica, y es la tertulia con David Vélez y con Simón Borrero al mismo tiempo. Y ahí lo que yo pensaba es que pues a las personas como usted o como yo, que estudiamos temas administrativos y gerenciales, nunca nos mostraron una charla, un video o algo de Julio Mario Santo Domingo, de Ardila Lule, de nadie de estos personajes, porque pues no se usaba. Y las entrevistas que hay son muy escasas. Entonces yo dije, bueno, pues hay que tener sentados frente a frente a este par de cracks, que se pregunten entre ellos y conversen entre ellos, y pues tuve la oportunidad de lograrlo.
y yo creo que esa fue como mi graduación, como que ahí dije, listo, ya hice algo muy, muy, muy grande y muy importante, lo voy a dejar ahí. Y hoy el canal sigue activo, tiene más de 9.000 suscriptores y tiene un tráfico súper importante. Sabemos que en las universidades usan ese tipo de contenido precisamente porque enseñan muchísimo de exponencialidad, de cómo atraer inversión, de cómo entender los problemas de la sociedad y resolverlos con tecnología. Hay muchísimo, muchísimo contenido. Decir qué es lo que yo más, digamos que aprendí, pues es muy difícil porque a cada uno como que le saqué algo y pues yo me podría quedar horas y horas y horas hablando de cada una de las historias porque todas fueron impresionantes. Ver, por ejemplo, el lado, pues por supuesto, empresarial y de negocios, la ambición que hay detrás, la disciplina y todo esto, pero también ver el lado humano de las historias de estos emprendedores, las historias, por ejemplo, de Torre. La conversación con Torre Negra fue divina, entre otras cosas, porque él nos recibió desde su estudio y mientras que hablaba con nosotros jugaba billar y tomaba vino y hicimos una conversación súper linda en la que, entre otras cosas, nos contó la historia de cómo logró acceder a su primer computador, pues él de una familia muy humilde bogotana, de cómo tuvo que ir a un banco a pedir un préstamo, y una historia muy bonita, y historias de su abuela, lo mismo nos contó Freddy, Sí, sí, sí. y es esa conexión, eso fue yo creo que impresionante. Para mí es como si hubiera hecho un doctorado en temas de crecimiento empresarial. Yo me la disfruto, me Sin la duda. repito de vez en cuando, más me gustan mucho, lo disfruto mucho. Sin duda, sin duda. No, eso fue una experiencia memorable con cada uno de ellos. Mucho, porque tú lo mencionas, Nicolás, había grandes figuras, ¿cierto? Hoy, pues, empresarios que, pues, han ido creciendo con todo este boom de la era digital, pero también a muchas personas que estaban empezando, muchas startups que estaban apenas, ¿cierto? Tratando de lanzar su producto, de iterar, ¿cierto? De pronto con alguna marca. A esos startuperos que les aprendiste mucho de cómo, ¿cierto? Un poco lanzarse en el mundo digital. Hoy un startupero que hoy ya posiblemente no tenga el mismo nivel de capital, porque en esa época, acuérdate que había una inyección brutal de dinero y muchos estaban afortunadamente pudiendo, digamos, pues quemar un poco de cash probando, ¿cierto? Hoy las condiciones han cambiado un poco, pero ¿qué le dirías a una de esas personas que hoy está emprendiendo en el mundo digital y está empezando, ¿cierto?, a lanzar sus productos en un entorno de IA que lo ha acelerado todavía más, que de pronto permite iterar más rápido? O sea, ¿qué le dirías a una persona que está empezando hoy como si fuera uno de esos entrevistados que tuviste hace unos años? Sebas, yo creo que lo más importante es entender cuál es el problema que está resolviendo la empresa. Esto lo repito muchas veces porque es donde las empresas más fallan. ¿Cuál es el problema Claro, que están resolviendo? Que cuando uno lea ese problema y se lo lea a su posible usuario, él diga, sí, realmente eso es un problema, porque los emprendedores, particularmente los de tecnología y principalmente los que no tienen, digamos que estudios en mercadeo o en administración, o sea, los que son técnicos, 100% técnicos, creen que el mercado les va a comprar cualquier cosa que ellos hagan porque tiene muy buena tecnología, porque tiene normas de calidad, porque tiene estándares internacionales, porque tiene IA, y esa no es la realidad. La realidad es que el mercado compra cosas que necesita, no cosas que la gente hace simplemente las hizo uno mismo, además porque los ingenieros tenemos un ego muy grande y creemos que todo el mundo debería comprar lo que uno hace porque pues, es muy bueno. Yo creo que ahí es donde más fallan las empresas, inventarse o creerse esa realidad de cuál es el problema que se resuelve. Y yo creo que eso es principalmente lo que David Vélez relata de una manera impecable en las dos entrevistas que tuvimos con él. Y dice, el problema es que los bancos han maltratado a sus clientes históricamente y yo me inventé un banco que no maltrata a sus clientes. El maltrato a los clientes es un problema. Él no dijo, yo voy a desarrollar una tecnología avanzada que permite, eso no lo dijo, nunca lo dijo. Eso está por detrás. Él hablaba del problema. Borrero, por su parte, decía, yo quiero convertirme en el control remoto de la vida de las personas, facilitándoles que les lleguen a la casa las cosas que necesitan. Entonces, pues a partir de ese concepto, yo quiero que les llegue el aguacate en 10 minutos a la mesa. Eso es un problema, o sea, tener, no claro. sé, el almuerzo de frijoles con la familia y que no haya aguacate es un problema para una persona. Entonces, pues resolverlo a través de una plataforma como Rappi o cualquier otra
es un problema. Yo creo que eso es lo más importante y parece ser un tema menor y parece ser un tema obvio, pero ahí es donde más fallan las startups. Y particularmente voy a entrar un poquito en el tema de IA. Particularmente lo que yo veo es que hoy estamos otra vez volviendo al mismo error, y es decir, resuelvo tal problema con IA, como si esa fuera la solución. Y eso es como si dijéramos, desarrollo tecnología que usa energía eléctrica. Pues a nadie le importa si usa energía eléctrica o no. Digamos que a nadie le importa si usa IA o no. El valor no está en usar la inteligencia artificial. De pronto eso construye valor, pero no como parte del concepto del producto. Y estamos volviendo a caer en eso. Resuelvo problemas sentimentales con IA. Y uno dice, pues sí, pero no, o sea, ese no es el fondo de la conversación. Es entender muy bien el problema y entender algo que además, después de viejo ya con canas, entendí, es que hay 1000 maneras diferentes de resolver el mismo problema. Una forma seguramente será la tecnología y habrán 1000 maneras de resolverlo con tecnología, pero hay otras formas de resolverlo. Tratar de entender cuáles son las distintas alternativas, los distintos caminos, en qué ruta me voy a montar, cuál es la que voy a sacar adelante y metérsela toda a esa. Y perdóneme que sea tan larga en la respuesta, pero le voy a dar otra que también es importantísima. No enamorarse de la solución, porque eso también he visto muchísimos emprendedores y muchísimos amigos, y a mí también me ha pasado, que me terminé enamorando de mi producto o de algunos productos que en algún momento de la vida iba a tratar de sacar al mercado, y el mercado 1000 veces me dijo, ese producto no va a servir, ese producto no va a funcionar, pero como uno se enamora de él, uno dice, sí, lo voy a lograr, sí, lo voy a sacar adelante con el mismo producto. Y ahí es donde las empresas o las startups tienen que volver al problema que resuelven para entender por qué eso que uno pensó que era la solución realmente no está convirtiéndose en solución. Es irse siempre hacia atrás, entender qué es lo que le estamos resolviendo a la gente. Si no, pues nada, está jugando a ser empresario y eso no es. Buenísimo. Eso me acuerda, hablando de Simón Borrero, que las primeras versiones de Rappi eran una versión de un pequeño supermercado donde uno iba jalando los productos a un carrito. Pero en la aplicación de Rappi había un campo al final que decía otros. Y entonces, pero Rappi no nació para eso, nació para mercar. Y en el otros mucha gente empezó a poner otras cosas. Ve, ¿por qué no pasas por la droguería y me compras tal cosa? ¿Por qué no me puedes pagar una factura? Y ellos se dieron cuenta que el producto no era el supermercado, que el producto era el Rappi Favor, y que el producto era hacer no solamente mercado, sino cualquier otra cosa. Y ahí entendieron que había que iterar hacia algo que resolviera un problema, como tú lo mencionas, ¿cierto? Se desenamoraron del producto original y lo transformaron en algo que resolviera más problemas. Ese es el valor de lo que dices y creo que tiene todo el sentido. Hay una frase que leí hace muy poco, decía, the companies that survive won't be the ones with the best tools. O sea, no es tener la mejoría, la mejor herramienta, esas no son las que sobreviven porque ahí no está el valor. Es las que tienen el mejor producto, son las que tienen la mejor solución, ¿cierto? Porque en la herramienta no está el valor que el cliente ve. Así sea que con IA o sin IA, ¿cierto? El cliente lo que ve es una solución, un servicio, un producto, pero no una herramienta. Es muy, muy potente eso que mencionas, Nico, y de hecho en la entrevista que le hace Robbie Fry, la segunda entrevista que le hace Robbie Fry a Alejandro Salazar hablando de la estrategia emergente en las marcas, él dice que las marcas no nacen, lo que nace es un producto, una solución, y el mercado les da la marca, o sea, le da el valor a la marca. Se puede llamar Apple, que es un nombre muy raro, ¿cierto? Para una marca como manzana, ¿cierto? No, es que lo que da el valor a la marca no es el nombre, es todo el ecosistema que hay detrás. Bien, entonces tú lo mencionas bastante bien. Bueno, Nico, aquí estamos entrando en el segundo, aquí como en la cafetería tenemos como tres estadios, 3 momentos. El segundo momento de la cafetería lo llamamos el prompt de la taza. Entonces tratamos de darle ese nombre para asociarlo de pronto a soluciones, de pronto algunos tips, de pronto conceptos que tengan que ver con inteligencia artificial. Y ahí me voy a meter un poco en lo que sé que estás haciendo más recientemente, Nicolás, y es empezar a soportar un poco ejecutivos en cómo pueden tomar mejores decisiones con la inteligencia artificial. Entonces quisiera que habláramos un poco de eso porque me parece un tema muy potente.
y es no solamente un gerente, un ejecutivo, un CEO como promotor de la IA, sino como usuario de la IA para tomar mejores decisiones. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se entiende la IA en un entorno gerencial? Que sé que es algo que estás empezando a desarrollar. Seba, sí, yo conecto varias cosas a través de la cual llegué a esta conclusión, y es que, pues primero, me encontré con un estudio del Banco Mundial que dice que se hizo en Colombia y lo comparan con otros estudios de otros países, en el que dice que el 25% de los mejores gerentes de Colombia están al nivel del 25% de los peores gerentes de Estados Unidos. Ujú, ujú. Los gerentes mejor evaluados en Colombia están al nivel de los peor evaluados de Estados Unidos. Esto antes de la pandemia y antes de los LLM, de inteligencia artificial que conocemos hoy, ChatGPT, Claude, Gemini y demás. Eso es una preocupación muy grande. Seguramente que quienes tuvieron la oportunidad de ir a estudiar a Stanford, a Oxford y a las universidades más importantes del mundo en estos temas, pues tienen un nivel diferente, pero no es lo común. Los gerentes no saben lo que no saben, y los gerentes, además lo dice ese estudio, tienen una autopercepción de que son muy buenos gerentes y que son Ujú, impresionantes como ujú. gerentes. Es una autopercepción. Ellos dicen, no, yo soy súper bueno, o sea, yo soy el mejor de todos los gerentes del mundo. Pero resulta que llega la IA y empieza a generar tantas transformaciones en las empresas. Los gerentes empiezan incluso a tomar decisiones sobre usos de inteligencia artificial en la empresa, a autorizar inversiones, a promover compras de licencias o de capacitaciones o ese tipo de cosas. Pero ellos mismos, como profesionales, no toman la decisión de entrar en ese mundo. Y de pronto quienes toman esa decisión entraron por lo básico. Redáctame un mail, hazme una carta para retirar el servicio de internet, revísame este PDF y hazme un resumen. Cosas demasiado básicas. Y de alguna manera toda la organización que se actualizó a partir de la pandemia en términos de tecnología, le empieza a pedir al CEO o a los niveles C, al C-level, le empieza a pedir que también se monte en el mundo tecnológico, porque no solamente es decidir, sino también usar. Entonces, digamos que ya empiezan respuestas de abajo hacia arriba en la organización, donde le dice la información estaba disponible. Hay un dashboard en el que usted entra y ahí están los datos. No, pero es que yo no quiero el dashboard, dice el gerente, yo quiero ver el resumen. Entre, pues ahí están los datos, ahí también está el resumen. Dice, no, yo necesito es que me llegue impreso a mi mesa. Entonces empiezan a darse unas discusiones entre esos gerentes, esos líderes empresariales o incluso miembros de junta directiva y sus equipos de trabajo, donde se está generando una brecha de la que no hemos hablado lo suficiente, y es que esos gerentes entienden el mundo tecnológico, saben hacia dónde van sus organizaciones en términos tecnológicos, pero ellos mismos no están usando las herramientas. Y mi Claro. objetivo, digamos, no es que las usen. Yo no me imagino el gerente de una empresa grande en Colombia desarrollando un agente para poder hacer no sé, una cosa avanzada, pero por lo menos que sepan que ese tipo de cosas existen también para su propia gestión. Hay otros estudios, yo leo todo el tiempo estos temas porque me gustan mucho. Hay otros estudios que dicen que más del 85% del tiempo de un gerente se le va en reuniones y el 15% se le va moviéndose entre una reunión y otra, para quienes todavía digamos que tienen un trabajo presencial. Pero el tiempo de sentarse a leer, a prepararse para una reunión, prepararse para una junta, poder validar diferentes alternativas de decisión y demás, pues es muy bajo. Entonces, pues ahí hay un problema muy de fondo que no se resuelve. Y hace poco, también les recomiendo, Freddy Vega, pues no solamente lanzó su libro, que está buenísimo, sino que lanza un Control, video, control. Control, muy bueno, lanza un video en el que dice que la gerencia media va a desaparecer, entre otras cosas, porque lo que está terminando de pasar ahora es que los líderes medios de las organizaciones, digamos que el líder de operaciones, el líder de mercadeo, el líder de comercialización, terminan siendo un lleve y traiga de información entre la capa superior y la capa inferior. Entonces recogen la información operativa, se la muestran al gerente, el gerente decide y estos llevan mensajes. Entonces lo que dice Freddy es, entre menos niveles de la organización usted tenga, menos puntos, menos nodos de comunicación, lo dice él, va a tener. Y cuando hay menos nodos, pues la comunicación fluye más fácil. Es como el ejemplo típico que nos hacían en el colegio del teléfono roto.
O sea, si usted el mismo mensaje lo pasa por 10 personas, en la 10ª persona el mensaje es otra cosa. Pasa exactamente lo mismo en las organizaciones y las empresas. Entonces, tratando de entender todo ese problema, como que yo dije, bueno, pues hay que hacer algo también para que esos gerentes puedan tomar decisiones no sobre la empresa, sino sobre su propia gestión. Porque, amigos, Claro. si no toman una decisión hoy, pues están condenados rápidamente a que llegue un egresado de una universidad internacional con 3 idiomas, que está haciendo además estudios adicionales en otra cosa, con muchas certificaciones, que sí usa esas herramientas y seguramente lo va a terminar reemplazando muy fácil. Va a ser muy fácil, porque de alguna manera esas capas de abajo, que sí evolucionaron en tecnología más rápido, no están viendo el valor de esos gerentes, digamos que tradicionales, por ponerlos de alguna Claro. manera. Yo creo que hay un trabajo muy importante que hacer, y es acompañar a esos gerentes a que ellos también tomen decisiones y aprovechen todo este conocimiento nuevo a partir de la tecnología. Y hay algo que a mí también me llama mucho, digamos que la atención. Esto es un problema histórico, esto no nació con la inteligencia artificial. El hecho de que los gerentes en Colombia, los mejores, estén al nivel de los peores de los países desarrollados. La inteligencia artificial pone el conocimiento del mundo al nivel de todos. Y vuelvo a Freddy Vega. Freddy Vega decía, una inteligencia artificial que la usa alguien que no sabe nada es como multiplicar por 0. Pero una inteligencia artificial usada por alguien que sabe mucho lo potencia 10, 20 o 100 veces. Entonces yo me imagino qué puede pasar cuando el gerente de la empresa, que tiene tanta información y tanto contexto, aprende a usar estas herramientas de la forma, digamos que básica, pero avanzada frente a los usos que él le puede dar. No estoy diciendo desarrollar tecnología, no quiero que el CEO desarrolle tecnología, ese no es el objetivo, sino que empiece a explorar más información, más contexto, a saber qué está diciendo la Universidad X sobre tal tema, qué investigación nueva apareció, qué estudio hay que de pronto le puede dar más contexto y potenciarlo de alguna manera impresionante. O sea, si llegó a nivel gerencial es porque tiene mucha información. Y si esa información la multiplica con inteligencias artificiales que lo puedan potenciar mucho más, pues vamos a estar hablando de algo que a mí me parece divino, que es el líder aumentado, el gerente aumentado. Ya no solo es lo que yo sé y lo que quiero demostrar, sino lo que una tecnología como complemento me puede ayudar a desarrollar. Tremendo, tremendo. Inclusive con lo que mencionas, Nicolás, recordé recientemente uno de esos desarrollos de inteligencia artificial. Al comienzo teníamos el dato crudo, luego pasamos el dato crudo a tener, digamos, un dato estructurado, ¿cierto? Digamos, graficado. Después empezamos a utilizar esa información en tiempo real, entonces ya eran estos dashboards de información en tiempo real que ya nos daban una cantidad, digamos, de data y contexto sobre lo que estaba pasando. En ese momento el dato simplemente estaba pues presentado de una forma mucho más familiar, más sencilla, más fácil de interpretar. Hoy lo que está pasando con la inteligencia artificial, y eso me pareció impresionante, lo vi en una demostración hace poco, es que ya está el dashboard de datos e información, lo que hace el gerente es conversar con ese dashboard. O sea, tú ya le preguntas a ese dashboard qué podría pasar, cuál es el peor escenario, ¿cierto? ¿Qué analizaría de empezar a correlacionar algunas variables. Entonces, lo que veo que los gerentes empiezan a utilizar de esa información es volverse muy buenos conversando con esos datos, que ese era un nivel que antes no teníamos. Simplemente el gerente interpretaba, ¿cierto? O utilizaba su equipo para tratar de entender. Hoy pueden hacerlo uno más de la conversación, ¿cierto? Y empezarle a pedir más información, correlacionar, ¿cierto? Darle de pronto escenarios, hipótesis. Eso me parece fantástico. Yo creo que un buen líder empezará a conversar mejor, ¿cierto? Cada vez con sus datos de forma pues, que tiempo real. Y eso yo creo que va a cambiar un poco la manera en que gerenciamos, ¿cierto? Evitar que esos datos, pues, nos reemplacen. Y hablando de reemplazar, yo creo que es un dilema, quisiera saber qué piensas en eso. Hoy los líderes están como en una especie de dilema de qué hacer cuando la IA efectivamente sí puede empezar a reemplazar algunas tareas automáticas, ¿cierto? Y en eso, digamos, de saber muy bien, pues, hasta dónde debo yo, ¿cierto? Y en Estados Unidos hoy ya es un hecho que muchas compañías decidieron automatizar una cantidad de procesos y eso ha generado ciertos despidos. Yo creo que para los líderes aquí en Colombia, en cualquier parte, eso empieza a ser un dilema,
¿cierto? Un poco, y muchos se inclinarán por la automatización, ¿cierto? Por el valor de la acción. Pero ¿qué consejo podemos darle a un líder que hoy está un poco en esa dicotomía de automatizo, pero también eso podría generar despidos, reemplazo, mantengo el equipo, desarrollo ese talento? ¿Cómo, cómo crees que deberían hoy pensar esos líderes en este dilema de automatizar, pero también suprimir algunos puestos de trabajo o, cierto, de pronto desarrollar las personas a otro nivel? Ahí quisiera saber qué piensas. Yo siento, Sebas, que todo aquel que se resista a estos avances tecnológicos, cualquiera que sea, pues está condenado a no encontrar trabajo fácilmente, a no adaptarse a las nuevas reglas de las organizaciones y demás. Como decía hace un rato, están empezando a llegar gerentes más jóvenes a las estructuras empresariales y quienes ya tenemos cierta edad en adelante, pues la vamos a ver muy dura si no nos formamos y no nos preparamos para esos cambios. Yo creo que no es la inteligencia artificial la que va a reemplazar a las personas. Yo creo que son personas que usan inteligencia artificial las que van a reemplazar a las que no la usan. Hoy un contador que se resista a hacer análisis financieros profundos con una inteligencia artificial está condenado. Así como están condenados los que siguen haciendo contabilidad en libros de rayitas verdes, ¿se acuerdan? Los libros Claro, de hace claro. 1000 años. Están condenados. O sea, si usted no usa un software contable, está jodido. Pero además, los estudios también lo que dicen es que las carreras administrativas, en general, la administración de empresas y todo esto es una de las carreras más condenadas precisamente porque muchos de estos procesos se pueden automatizar, porque somos, digamos que parte de esas funciones tienen que ver mucho con el networking, con el relacionamiento, con manejar el personal, no sé qué, y hay personas que ya se han especializado en cómo hacer todo eso, pero a partir no de percepciones o de opiniones, como tradicionalmente se han administrado las empresas, o de sensaciones o de interpretación del contexto económico, de mercado y demás, pero todos son opiniones o percepciones en el fondo. Y ahora llegan estas tecnologías y le ponen a eso hechos y datos, le ponen números, le ponen tendencias, le ponen patrones, hacen, como usted dice, correlaciones estadísticas avanzadísimas y la forma de decidir cambia. Entonces, esas personas que no están en esa ruta de tratar de evolucionar están perdidos. Ahora, tampoco creo que esto se trata de hacer una especialización, una maestría, un doctorado en tecnología. Yo creo que hay muchísimos cursos disponibles. Creo que hay videos en YouTube y en todas las redes sociales que pueden ayudar un poco. Hay que aprender a filtrar y tener un pensamiento crítico para saber dónde formarse, pero yo creo que es cuestión de prepararse. Ahora, uno de mis clientes, precisamente con uno de mis clientes estamos desarrollando algo que se llama el Observatorio de Empleo Digital. Ya salió una primera versión. Y ahí lo que se está viendo es que las habilidades más demandadas en este momento por el mercado tienen que ver precisamente con inteligencia artificial y con ciberseguridad. Entonces, si usted se resiste, pues va a ser más difícil. No, es que Claro. yo tengo una especialización en la universidad. No, ya no le sirve, amigo. O sea, eso ya no es. Eso ya ni siquiera se lo valen. Ya le preguntan es por las habilidades y le hacen pruebas sobre las habilidades. Ya no le preguntan por los títulos, a no ser que sean organizaciones que de pronto no han evolucionado o algunas del sector público que por temas de ley todavía tienen que pedir unos títulos específicos. Ya la conversación va a ser sobre habilidades, así que yo creo que quien no se prepare, pues es definitivamente el que está condenado. Yo por eso todos los días me veo un video, me oigo un podcast, me leo un libro, me hago un resumen de algún estudio o algo para tratar de entender y no perder vigencia. Y yo creo que eso es lo más importante. Buenísimo, buenísimo. Yo creo también que estos gerentes deben promover mucho, no solamente el uso de la IA en su equipo de trabajo, sino el uso de la IA para el desarrollo de su equipo de trabajo, que es diferente, ¿cierto? No es solamente pedirles que la usen, sino que ellos mismos estén desarrollando esas habilidades a través de la misma IA, ¿cierto? Que eso es muy diferente. Y creo que promoverlo a todo nivel es hoy uno de los principales roles de un buen gerente, y es que la gente definitivamente desarrolle a todo nivel esas habilidades. El gerente no tiene que ser el experto, pero sus equipos, él sí promover que efectivamente estén llegando a otro nivel. Muy bien, Pero Nico, él, vamos a hablar. Sí, señor. pero perdóname sobre eso, le digo algo. El gerente no tiene que ser experto en tecnología, Claro, pero él sí tiene que entender que puede resolver muchas de las decisiones que tiene que tomar todos los días con inteligencia artificial. Y no estoy hablando de la parte compleja, estoy hablando de conversaciones
a través de prompt, digamos que especializados y que se pueden personalizar muy fácil. Yo lo estoy haciendo con los equipos con los que trabajo para resolver cosas del día a día, para comparar entre dos alternativas, para resolver problemas de personal, para resolver problemas entre un jefe y su equipo, que entran más a los temas como personales, como de sensibilidades humanas y ese tipo de cosas, porque a veces los gerentes pues no tienen suficiente información o capacitación para poder resolver ese tipo de temas. Entonces yo creo que el gerente no solamente en él usar la tecnología y que su equipo la use, sino él en su día a día, en sus tareas cotidianas. Cómo priorizar, cómo definir mejor las tareas, cómo validar si la visión de la empresa se está concretando o no. En estos días veía una publicación de 30X de Bilbao y él decía que el gerente tiene que estar preocupado por tres cosas: porque el equipo esté bien escogido y funcione de una manera integral, que se cohesione bien; por administrar la visión y por administrar unos indicadores. Esas son las tareas de los gerentes. Y normalmente lo que le pasa a los gerentes o a los que lideran una estrategia al nivel que sea, es que definen una visión, pero se les olvida en el camino y les queda solamente a ellos y no la saben comunicar. Porque como están metidos en reuniones, revisando llamadas, terminan resolviendo temas operativos, se les desaparece de vista. ¿Qué tal una inteligencia artificial que todos los días le esté recordando a uno cuál es la visión, qué tanto estoy cumpliéndole a esa visión, si realmente hice algo hoy como gerente para que esa visión se cumpla? O sea, como una especie de alerta que le diga: oiga, recuerde que usted no es el jefe de operaciones, que le pasa a muchos gerentes de empresas medianas. Usted no es el jefe de operaciones, usted no tiene que resolver el problema de por qué ese bulto de cemento no llegó a la obra en la que estaba trabajando. Ese no es su problema es la visión. ¿A dónde va la empresa? ¿Qué estamos haciendo para ello y demás? Yo creo que estas herramientas tienen que ayudar mucho ahí. Yo sé que hay mucha resistencia porque es difícil, digamos, es abrirle el corazón completamente al gerente. Ahorita decíamos que hay una autopercepción de que el gerente es muy bueno, pues en realidad no lo es, de acuerdo a estándares internacionales. Y lo que hay que hacer es abrirle como la posibilidad de que él pueda tener una intimidad absoluta desde el punto de vista gerencial con una inteligencia artificial que además puede anonimizar y manejar la información de una manera muy discreta, para que él empiece a reconocer qué es lo que no sabe y estudiar sobre ello y volverse mejor gerente. Pero eso es una conversación completamente personal del gerente. Eso no se lo va a hacer ver el ingeniero de sistemas ni la gerente de gestión humana. Eso no va a pasar a ese nivel. Eso tiene que ser al nivel de él mismo y su junta directiva. Claro, súper asistente, súper asistente. De hecho, Fabián tiene un clip muy interesante que él usa con su equipo de trabajo, y él siempre trata de promover el uso de la inteligencia artificial en su equipo, y les dice, siempre que usted haya tomado una decisión o que haya desarrollado, digamos, un proceso, pregúntese usted mismo si ya lo consultó con Gemini. Él utiliza eso, digamos, como una manera de darle nombre a Gemini. Y acuérdese que usted, hay un asistente al que usted le puede estar preguntando, o sea, valide si esa fue una buena idea, de pronto pregúntele si hay una idea mejor que esa, si lo que usted está pensando es coherente o no. O sea, yo creo que uno sí puede, y a todo nivel, tener un pequeño Gemini en el que usted esté no confiando en sus decisiones, pero sí validando en alguien que posiblemente vea muchos más ciertos elementos del entorno, que valide un poco las decisiones que usted está tomando. Me parece una manera, digamos, práctica de hacer conciencia de eso, que está ahí, hay que usarla. Sebas, si le quiero anticipar algo que vemos en uno de los bootcamp que ya he dado y que estoy dando, digamos, que a las empresas. Y es que no solamente es ver a esa inteligencia artificial como un asesor, sino como un grupo de asesores. Claro, claro, sin duda. Yo tengo, precisamente para Decide Diferente, que es este proyecto en el que estoy trabajando y ya he logrado las primeras cosas, yo tengo una junta directiva. Y mi junta directiva tiene nombre, tiene cargo, tiene un comité directivo, pues un grupo directivo. Tiene nombre, tiene cargo y tiene personalidad. Porque yo mismo la decidí. Entonces yo le dije, quiero tener un jefe de operaciones que tenga este perfil y quiero tener tal. Me dijo, estos son los nombres posibles. Le dije, me gustan estos, quiero que se llamen así, Y a ellos les pregunto permanentemente. No le pregunto a ChatGPT o a Claude o a Gemini. Le pregunto a Sofía Reyes, que es mi jefe de mercadeo, que no existe en el mundo real, que es virtual, pero yo la definí. Yo dije cómo la quería.
y le dije que fuera absolutamente implacable cada que yo le diera una idea. Y yo le escribo una idea y Sofía sale y dice, Nicolás, estás equivocado otra vez, lo que debes pensar es en esto y esto. Y aparece otro por debajo, el jefe de operaciones, y le dice, Sofía, me parece que está siendo muy dura, ¿por qué no lo miras desde este punto de vista? Y ellos mismos empiezan a conversar entre sí y Sí, es sí, una sí. belleza. Yo creo que ese tipo de cosas es las que hay que hacia dónde podemos ir para no depender solamente de nuestro criterio, sino poder ampliarse o, digamos que ser ese líder ampliado o ese gerente ampliado o aumentado a partir de tecnología. Hay mucho por lograr ahí. Así es, así es. No, 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 de acuerdo. Pues lo que usted dice, Nicolás, no es tan loco porque hoy se está hablando de empresas billonarias de una sola persona, ¿cierto? Un solo CEO Así es. que desarrolla un producto y se hace billonario y entonces, pues él, ¿a quién le va a consultar? Seguramente a una junta directiva virtual, ¿cierto? A sus propios agentes. Ese es un poco la maravilla. Hoy estaba viendo que este loco de Nvidia está empezando a desarrollar dentro de sus tarjetas de Nvidia, ¿cierto? Para los computadores que los agentes ya estén incorporados al microchip. Entonces ya el que piensa es el mismo computador, ¿cierto? No, no, casi que el software se incorpora dentro del chip para que sean los agentes los que tomen decisiones hacia adentro, ¿cierto? Casi que empezar a meter la inteligencia artificial dentro del mismo cerebro del computador, eso yo creo que será otro nivel, pero bueno, eso nos da para una conversación bien interesante, porque esto no para y hay que estar un poco a la vanguardia de eso, ¿cierto? Resistirse es cierto, es Condenarse. chocar de frente, condenarse, exactamente, exactamente. Muy bien, Sí, así es. Nicolás, vamos aquí a Sí, así es. Tal cual. una sección de nuestra cafetería que llamamos el grano amargo. Y grano amargo por darle un nombre, pero a veces utilizamos ese nombre para tal vez hacer un poco de reflexión, de retrospección de cosas que hemos hecho, cosas que haríamos, ¿cierto? Cosas que hemos aprendido, aprendizajes de experiencias, a veces buenas o no tan buenas. Pero yo me pregunto, Nicolás, con estas experiencias de la tertulia, de Decide Diferente, de todos estos aprendizajes en el mundo digital, si pudieras tomar una decisión 10 años atrás, ¿cierto? ¿Qué harías distinto? ¿Qué harías distinto? Un emprendimiento, tal vez, ¿cierto? Que si pudiéramos devolver el tiempo, diría, hombre, yo me hubiera metido por este lado. ¿Qué crees que hubieras hecho? Sebas, yo repito mucho una frase que me dijo un jefe y es que siempre somos más inteligentes después. Claro, Uno siempre al otro día dice, ah, si lo hubiera hecho de esta manera. Y eso, pues por supuesto, latiga todo el tiempo. Yo creo que si hubiéramos visto venir todo esto que iba a pasar, y cuando hablo de todo esto, no solo estoy hablando de inteligencia artificial, estoy hablando del boom de las startups, estoy hablando del boom del comercio electrónico, estoy hablando de la pandemia. Si de pronto hubiéramos sido lo suficientemente visionarios o futurólogos para imaginarnos o suponer lo que venía por delante, yo hace 10 años me hubiera gustado estar profundizando mucho sobre la escalabilidad y la exponencialidad. O sea, yo hoy lamento y creo que voy a pedir perdón público como hacen los políticos de vez en cuando. Yo hoy lamento haber asesorado tantas empresas sobre temas que no eran exponenciales o escalables, porque ya. finalmente las empresas de tecnología tienen toda la capacidad de ser exponenciales y escalables, y en este momento estaríamos hablando de muchos más unicornios. Pero como hace 10 años no pensábamos de esa manera y no sabíamos que Rappi iba a reventar como reventó Nubank o Mercado Libre o cualquiera de estos unicornios latinoamericanos o los del mundo, pues como que no lo vimos venir y seguíamos pensando en el producto para el departamento o el producto para el país o incluso el producto para Latinoamérica, pero nadie en ese momento pensaba en el producto global, realmente global. Yo quisiera, digamos que si pudiera devolverme, quisiera estudiar muchísimo ese fenómeno y verlo no como un acontecimiento que pasó en el pasado como hoy lo vemos, sino tratar de participar de él y poderlo entender y montar, digamos que empresas y negocios con esa visión. Eso no, para mí ese es un vacío muy grande de conocimiento. Hoy lo vemos desde las historias de David, de Simón, de Freddy, de todos estos, pero no es, digamos que no todo el mundo lo ve y todos siguen pensando que hay que seguir haciendo empresas
con productos muy focalizados, con foco en Bogotá o en un barrio. eh, y no, pues eso es una panadería, eso es una cafetería, no comida, Sí, eso es otro sí, sí, sí. negocio, pero hoy la tecnología sí permite que ese tipo de cosas pasen. Yo De quisiera acuerdo, eso. de acuerdo, de acuerdo. Muy bien, muy bien. No, no, tal cual, tal cual. Dicen que analizar el partido después de que termina es muy fácil, ¿cierto? Ahí, entonces hoy seguramente estamos pensando que decisiones que hubiéramos tomado años atrás. Tuvimos un invitado que tiene un rol muy interesante en Seguros Bolívar, en transformación digital y todo, digamos, los temas de transformación. Y nos mencionaba que hace tal vez unos 5 años atrás, él simplemente decidió estudiar unos temas de analítica de datos y, digamos, de redes neuronales, cuando eso ni siquiera, ¿cierto? Ni siquiera estaba pues en el radar de nadie, solamente por un gusto personal. Y pues a los muy pocos años, ¿cierto? Se dio cuenta de que por ahí van las cosas, ¿cierto? Él decía, esto era imposible de predecir, yo lo hice porque simplemente me gustaba el tema, ¿cierto? Pero no porque yo tuviera pues la intuición de que por ahí iban a hacer las cosas. Entonces, es difícil predecir, hoy seguramente hubiéramos tomado decisiones muy distintas, pero yo creo que la mejor manera de tratar de anticiparnos a lo que viene es estar muy actualizados en las cosas que están pasando, porque de esa forma sí logramos tal vez ver en qué momento empiezan a cambiar, en qué momento empiezan a aparecer las señales de algunas cosas y empezar a entrar por ahí. Yo creo que esa es la única manera, es tratar de estar muy informados. Yo creo que estos canales, las comunidades, ¿cierto? Hoy la información es disponible para todo el mundo, hay gran cantidad de podcast, de información disponible. Yo creo que uno tiene que estar, como dice Freddy Vega, siempre aprendiendo, porque es la manera en que nunca parar de aprender y es la manera de mantenerse un poco, ¿cierto?, en la punta de la tecnología para saber qué viene. Yo creo que ese es un muy buen consejo. Muy bien, Nicolás, para que vayamos aquí cerrando, y creo que hemos hablado de muchos temas bien interesantes. Quisiera saber, y ya nos anticipaste un poco de eso, ¿qué viene para Nicolás en los próximos meses, años, cierto? Ya nos contaste un poco en qué estás trabajando, pero ahora que ya con tantos aprendizajes, reflexiones, iteraciones de lo que funciona, ¿cierto? ¿En qué estás hoy? ¿Cuál quieres que sea un poco el Nicolás de los próximos 5 años en lo que viene, ¿cierto? Y cuéntanos un poco qué proyecciones tienes en los próximos meses. Sebas, gracias. Pues mire, yo a partir de esa conversación con Vélez, él decía una cosa que a mí me pareció impresionante y que usted comentó hace un rato, y es que hoy una persona con habilidades digitales, con conocimientos empresariales y una IA pueden crear un negocio unipersonal que se vuelva escalable y exponencial. Yo estoy en esa tarea. Yo espero lograrlo, se llama Decide Diferente. Estoy tratando de convertir todo ese conocimiento que he acumulado en más de 25 años asesorando y acompañando empresas en una forma mucho más eficiente y más liviana de poder hacer lo que antes llamábamos consultoría. La gente le puede poner el nombre que quiera, mentoría, coaching, lo que quiera, dependiendo pues de cómo cada uno lo interprete, para orientado específicamente a esos gerentes de empresas medianas para que puedan tomar mejores decisiones y evolucionar eso a través pues del mismo aprendizaje en una suite de soluciones para gerentes, no para empresas, para gerentes. Yo creo que hay que rescatar la gerencia. Yo creo que hay que aumentar el nivel, mejorar la calidad, y eso lo podemos lograr hoy mejor que nunca. Y yo pues he tenido, digamos que algunas experiencias donde he aprendido muchas cosas y quiero sacar esto adelante. Hoy estoy muy concentrado en este objetivo. Tengo algunos clientes con los que hago pilotos todo el tiempo de este tipo de cosas. Tengo varios casos ya desarrollados. Tengo algunas tecnologías que ya están listas para salir al mercado. Ya tengo, digamos que documentados muchos éxitos y muchos aprendizajes de todo esto que estoy, digamos que trabajando ahora. Y yo siento que lo que tiene que terminar pasando, como le digo, es que los gerentes se sientan más tranquilos frente a estos temas, que no caigan en esas paranoias por tenerle miedo o pena a reconocer que no saben o que no entienden un tema en particular. Hay una cosa odiosísima de las generaciones más nuevas, y yo sé que ya estamos hablando como hablaban los papás, como decíamos que hablaban los papás, y es que hablan todo en términos muy complejos, en siglas, en claves, en señales con las manos.
y uno ya a la gente tan joven no le entiende y los gerentes ni siquiera quieren reconocer que no entienden cuando les están hablando. Y yo creo que eso es un problema muy serio. Yo quisiera poder de alguna manera acompañar a esos gerentes de empresas medianas y grandes a que lo resuelvan. Yo creo que eso tiene que pasar y yo estoy, digamos que en la ruta de tratar de hacer eso. Además, porque cuando uno ya va acumulando canas y años, pues ya tiene muchas cosas para contar. Y yo tengo muchísimas historias para contar de evolución tecnológica, de apropiación digital y de ese tipo de cosas que yo sé que a las empresas les sirven muchísimo, de cosas que nos pasaron en el 2000. O sea, la gente joven no sabe qué fue el Y2K, pero a mí me tocó vivir el Y2K y este estrés tan impresionante porque el mundo se iba a parar porque íbamos a cambiar del año 99 al 2000. Eso es para algunos de pronto es una anécdota vieja, pero para otros es un aprendizaje impresionante. Para adelante todo lo que vino, la llegada de los computadores, los celulares, el internet móvil, la nube, la ciberseguridad, ahora la inteligencia artificial. Yo creo que hay muchísimo para contar. Yo quisiera ver a Colombia por lo menos en las medianas ligas del emprendimiento digital. Yo creo que eso también va a pasar si logramos alinear una cantidad de cosas que se están moviendo y que se están moviendo positivamente, si logramos recuperar esa capacidad emprendedora, que la gente le pierda el miedo a emprender, a pesar de los temas políticos. También nos lo dijeron Vélez y Borrero, dijeron, pues el país está pasando una situación difícil, pero es que mi empresa opera en Latinoamérica donde hay situaciones difíciles en cada esquina. O sea, pues eso no debería ser la razón por la cual uno decide emprender o no. Hay que emprender. Lo que pasa es que hay que tratar de acomodarse rápidamente al entorno y avanzar. Yo esperaría que Colombia realmente evolucionara en las grandes ligas del emprendimiento y que pudiéramos tener más empresas en Y Combinator, más empresas con inversión internacional. Hay unas cifras interesantes, pero siguen siendo pequeñas anécdotas y con anécdotas no vamos a ser un país semidesarrollado nunca. Vamos a seguir siendo un país del tercer mundo si no rescatamos toda esa capacidad emprendedora entre todos. Y está el talento, está el talento. ¿Será que veremos algún capítulo nuevo de la tertulia digital o no? Yo creo que sí, yo creo que eso hay que revivirlo, hay que volverlo a hacer, pero para eso hay que acumular muchísima información nueva. Yo de verdad sentí que el mundo del emprendimiento estaba muy golpeado después de todas esas burbujas de inversión y de todo eso que se habló de cómo decayó este tema de la inteligencia artificial. Todavía se está empezando como a depurar y vamos a empezar a ver los que realmente están siendo exitosos. Porque yo creo que tampoco, usted lo decía hace un rato, no se trata de destacar al que tenga una buena idea, sino al que haya logrado una buena ejecución. Y yo creo que llegará el momento en el que ya uno diga, sí, este dijo que con IA iba a hacer esto, lo logró, y aquí está el resultado, y es escalable y es exponencial. A mí no me vengan a echar un cuento con PowerPoint diciendo que va a ser una empresa muy grande. No, muéstreme la hecha. Y yo creo que para eso nos faltarán todavía algunos años y la veremos. Y yo, por supuesto, pues yo espero revivir la tertulia. Eso es, sí. Eso, revivir, no, sacar una nueva temporada. Eso tiene que pasar. Hay muchas historias para contar. De acuerdo. No, sin duda, Nicolás. Pues aquí nos acercamos a la hora, pero creo que ha sido una conversación bien interesante. Muchos temas, Nicolás, y la verdad es que agradecemos que has compartido con la cafetería, las personas que nos acompañan, todas estas experiencias. Así que bueno, pues un gustazo, Nicolás, haberte tenido aquí en este episodio, tomarnos este café virtual. Seguramente nos estaremos encontrando, seguramente estaremos conversando próximamente. Los mayores deseos en esos emprendimientos, en todo eso que siempre estás haciendo algo nuevo, algo diferente. Ojalá lo estemos compartiendo aquí en un próximo capítulo. Así que, Nicolás, me despido de ti, de todos los que nos acompañaron. Un gustazo y hasta una próxima, Nicolás, que seguramente será pronto. Sebas, muchas gracias a usted por la invitación. Yo quisiera solamente cerrar diciendo que comenten mucho este capítulo, generemos esta conversación, generemos discusión. Sebastián es experto en sus temas, Fabián igual, yo pues en los míos. Debatan, si no están de acuerdo, lo que sea, porque todo eso nos ayuda a evolucionar y a mejorar el mensaje. Y mejorar, digamos, que las cosas que estamos haciendo. Así que compartan, ahí está mi LinkedIn en la invitación que les mandó Sebastián con la cafetería, y bueno, pues nos veremos en el ciberespacio cada que nos inviten. Así es. Sebas, un abrazo fuerte. Igualmente, Nicolás, un excelente resto de fin de semana. Saludes, chao. Listo. Gracias, señor.